Ahí lo vemos, a Amado Vudú. Algunas cosas pasaron en Argentina. ¿Se hubiera dado en algún otro momento esto? ¿Lo de Vudú concretamente también, Eduardo? Y bueno, pensemos que cuando inició el caso Chicone, en una conferencia de prensa, quien era vicepresidente se acusó al procurador general y al fiscal. Y lo terminó rajando. Exacto. Sí, Lo sacaron a Ríos. Exacto. Esto habla de que eran otros tiempos, ¿no? Evidentemente. Y bueno, años después uno tiene confirmado, ahora ya con condena firme, con un tribunal oral, bueno, ahora la Cámara de Casación confirmándolo, que bueno, que lo que en aquel momento se había iniciado como un delito, era un delito, y acá están los responsables. Y que lo condenaron, pero efectivamente, porque es cierto, pasa todo y tan vertiginosamente en Argentina. Tenés razón, cuando Vudú cayó con el tema Chicone, pasaron tres cosas. Una es, se sacó de encima al procurador, al jefe de los fiscales, y se sacó al fiscal de la causa, Amado Vudú, terminó echándolos. En una conferencia de prensa. En una conferencia de prensa. Y estatizaron la empresa. Y estatizaron el tercer paso. Y votaron la En el Congreso se votó con votos algunos que uno hoy no podría mencionar. Increíble. La expropiaron y nadie fue a reclamar después por la expropiación. Exacto. Fue la única expropiación que no tenía quien reclamara. Y además hubo legisladores que acompañaron, inclusive legisladores que estaban en sectores de la oposición y que acompañaron porque creían que, bueno, esta historia de que nacionalizar, estatizar forma parte de una larga historia de la Argentina y de fracaso. Que en realidad lo que querían hacer era controlar la situación. Porque claro, era una manera a lo mejor de controlar una situación judicial que ya se había salido de madre porque había datos sustanciales que había encontrado el fiscal Rívolo, obviamente con la anuencia del procurador, que en ese momento le permitió hacerlo, que involucraban directamente a quienes hoy están condenados. Ahora, ¿cómo cambia? Esa era la justicia. Claro, ¿cómo cambian los tiempos políticos y judiciales? Porque efectivamente todo eso pasaba antes y ahora termina con la misma justicia condenándolo a prisión y confirmándole la prisión. Vale decir, antes echaban a los procuradores, ahora terminaron presos. Eduardo, metámonos en los bolsos y en los cuadernos. Vos denunciaste mucho de lo que ahora está admitiéndose, ¿no? Y apareciendo. ¿Qué fue lo que concretamente, por ejemplo, en el tema de transporte denunciaste en su momento? Bueno, nosotros denunciamos todo el sistema de transporte a partir de la gestión de Jaime, en el cual, obviamente, el sistema de transporte nosotros lo denunciamos desde el lugar del pasajero, del usuario. Un usuario que tenía cada vez peores servicios y el Estado cada vez pagaba más subsidio. Hoy nos enteramos, ya lo sabíamos obviamente, pero hoy nos enteramos porque uno de los concesionarios, en este caso fue creo que Rogio, dijo que abonaba un porcentaje mensual de esos subsidios, y esos subsidios terminaban... Que pagaba coima, concretamente. Pagaba coima. Es decir, el fenómeno del transporte en la Argentina, que además venía de arrastre, venía de las privatizaciones, y especialmente el emporio del tren que manejaban algunos sectores, era un lugar en el cual era uno de los lugares de recaudación del kirchnerismo. Como hemos visto otros, como era la Cámara de la Construcción, el transporte, como era la Cámara, que también yo puse en evidencia, que fueron los contratos de Venezuela, la Cámara Argentina de Maquinaria Agrícola, que exportaba a Venezuela y pagaba 15% de comisión a una empresa fantasma, como era el proceso que denunció Gabriel Romero de los decretos que se pagaban. Romero no es el único que pagó decreto. Tengo entendido. Romero fue el que dijo que le compró por $600.000 un decreto a Cristina Kirchner. Ese mecanismo que se usaba con todas las empresas de servicios públicos era un mecanismo de los tantos que había, en el cual se enviaba al Congreso de la Nación un proyecto de renegociación de contratos, que la ley de emergencia decía, se había modificado la ley, con lo cual se le exigía al Congreso que en 180 días lo tratara. El Congreso no lo trataba porque además las cámaras las manejaba el kirchnerismo. A partir de ahí se hacía sanción ficta y todos los concesionarios quedaban a disposición de un decreto, a la discrecionalidad del decreto. Por lo tanto, lo que Gabriel Romero plantea con Hidrovía le pasó a Edesur, a Edenor, a las empresas transportadoras de gas, a las empresas distribuidoras de gas. Todo eso queda bajo sospecha, por lo menos. Totalmente. Si ellos se animan a decir lo de Gabriel Romero, no tengo duda. Y te voy a contar una anécdota. Edelab es una empresa que presta servicios de energía eléctrica, pero era de capitales americanos. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Nosotros tuvimos una audiencia pública y nosotros le hicimos algunos cuestionamientos. Pero en realidad su contrato de renegociación estaba dentro de los parámetros que fijaba la ley de emergencia económica. Pero el Congreso no se lo trataba. El presidente o CEO de esa empresa me vino a ver y me dijo
que él quería que el contrato se lo firmara el Congreso, no el decreto, y que él los iba a denunciar ante el embajador. Yo le dije, vaya, denúncielo. Porque evidentemente esta maniobra que hoy pone en evidencia Romero es la que utilizaban con todo. O sea, él quería el placet legislativo, no del Poder Exacto, Ejecutivo. él decía, la ley dice que yo tengo, bueno, vamos a convenir, más allá podemos tener observaciones, las empresas americanas tienen algunos parámetros con los cuales se manejan, más allá que nos guste o no, no estoy hablando juicio de valor. Sí. Y ellos tenían que respetar eso, por eso para ellos era importante cumplir la ley. Y la ley decía que el que tenía que probarlo era el Parlamento. Claro. Pero con esta modificación de sanción ficta se lo pasaron al Ejecutivo, es decir, a la discrecionalidad del Ejecutivo. Por eso digo, este es un sistema, por eso digo, Tassel, Otero, no son más que un eslabón de un sistema de la Argentina de los últimos años de cómo hacer negocios con el Estado y a su vez llevarlo a lo privado. Eduardo, ¿y por qué crees que durante tantos años los empresarios callaron? Porque hoy los ves hablando, que está claro que hay una investigación judicial, pero fueron cómplices durante todos los años de mantener y perpetuar un sistema así de corrupto como planteas. No tengo absolutamente dudas. Por eso creo que cada uno de ellos, no nos olvidemos que en este proceso, que es un proceso que a todos a veces nos tiene un poco ansiosos porque se resuelve, va a ser un proceso muy largo, cada uno de ellos se autoinculpó. Cada uno de ellos ya tiene una condena. Después veremos si esta condena es con prisión, sin prisión. Pero en realidad, cada vez que ellos manifiestan, son cómplices de una situación. Es decir, yo no creo tanto en la teoría, habrá algunos casos, ¿no?, de la extorsión. Yo creo más en la idea de que, bueno, me toca poner una parte, pero a su vez gano otra. Por eso también creo que en esto la ley, vamos a un largo proceso. Nosotros estamos en un proceso de instrucción, después vendrá el requerimiento que hará el juez, la elevación, terminaremos en un juicio oral y público. Es decir, me parece que es tan importante el fenómeno que estamos viviendo, porque estamos en una etapa de ruptura de la Argentina, de un modelo absolutamente de hacer negocios con el Estado corrupto, que hay que tener un poco de paciencia para dar todos estos pasos, porque si no es como que la ansiedad nos lleva a este proceso que lo hagamos más rápido. Yo creo que este proceso tiene que ser todo lo legal posible, porque tiene que tener un marco que despierte una Argentina distinta, con mucho costo, porque evidentemente nada de lo que se produzca no va a tener costo, pero creo que es muy bueno institucionalmente para la Argentina. Ahora, Eduardo, ¿qué pasa en el mientras tanto, ahora, con muchas de las empresas que están cuestionadas, siguen teniendo obras en el marco de la obra pública y demás? ¿Cómo le parece que hay que proceder en ese caso? ¿Deberían continuar? ¿Deberían suspenderse? ¿Qué se hace con eso? Bueno, yo creo que en eso el Estado va a ir manejando de acuerdo a los criterios, porque tampoco uno puede hoy, por un proceso judicial que está en marcha, que además todavía faltan que sean condenatorios, porque hasta hoy, más allá de los autoimputados, hay un proceso que tiene que ver cuánto de esto también es verdad y cuánto no. Va a haber que separar también la paja del trigo, como pasa en todos los aspectos. Pero creo que el Estado va a tener que ir resolviendo en cada caso, con los concesionarios, con aquellos que tienen obra pública. Me parece que va a tratar de instrumentar algunos mecanismos para tratar que algunas empresas tengan continuidad, porque tampoco se puede inventar empresas. Pero el tema es que con esto no digamos que a la Argentina nos puede ir mal porque queremos ser transparentes. De una vez por todas tenemos que resolver esto. Yo digo, y a lo mejor no es asimilable, ¿no?, lo que voy a decir, y pongámoslo en el contexto en que se da. En un momento determinado la Argentina discutió, yo me acuerdo perfectamente en el juicio de las juntas, si le convenía o no a Alfonsín hacerlo, si iba a pagar costos políticos, y lo que no nos estábamos dando cuenta, que lo que terminaban en la Argentina eran los golpes de Estado. Esa era la cuestión de fondo. Que Argentina venía por un proceso democrático como no había tenido en su historia, más allá de los avatares de la política. Hoy también. Hoy la Argentina está debatiendo si su institucionalidad, su poder judicial, su transparencia, si el Estado deja de ser, digamos, un Estado corrupto. Esta es la discusión de fondo. Yo también digo, aquellos que piden solo la detención de Cristina, si es culpable como parece, y ojalá termine donde tiene que terminar cualquiera de los responsables, pero no hay que agotarlo al tema ahí. Creo que hay que ir profundamente. Si acá ha habido muchos actores que han participado de este proceso. Sí, porque esta no es una historia ni que empezó con el kirchnerismo, ni probablemente haya terminado en todo su esplendor cuando se fue el kirchnerismo. No, digamos, durante el kirchnerismo es una etapa en la cual estamos viendo cómo se perfeccionó un mecanismo y creo que evidentemente está claro.
ese mecanismo que, como digo yo, utilizaron es decir, lobby en el Poder Judicial, cooptaron, Sí, todo, cooptaron medios de comunicación, amenazaban. Vos lo conocés porque en un momento lo vimos. Yo fui a declarar en la causa de la Cámara de la Maquinaria Agrícola y el mismo día que iba al juzgado, abajo de la puerta de mi domicilio tenía una amenaza. Entonces, a ver, no hubo mecanismo que no usaron. Entonces creo que hoy eso está en evidencia. Entonces me parece que en este proceso hay que tener la suficientemente paciencia para entender que es un proceso que nos va a llevar finalmente a un juicio oral público. Y que no hay que frenarse, y que yo creo y estoy convencido que no se va a frenar. Y no se va a frenar porque además ayer una multitud está en la calle también pidiendo. Es decir, no se va a frenar porque hay un periodismo... Y hay control ciudadano también. Hay un periodismo incisivo, hay gente que lo está pidiendo, y también se van rompiendo los pactos. También se van rompiendo los pactos. Porque yo en el 2010, cuando tenía la causa de las maquinaria agrícola... Y es lo último, dale. Le dije a un colega tuyo... Sí. Acá falta un arrepentido. Porque me dicen, ¿por qué no se puede llegar a la verdad? Porque falta un arrepentido. Claro. Hoy sobran los arrepentidos. Además se quebraron las tres patas, la empresaria, la financiera y la política. Exacto. Entonces yo creo que este es un proceso donde tenemos que, con un poquito de paciencia, vamos a llegar al final. Y creo que institucionalmente lo que viene es una Argentina mejor. Eduardo Mondino, gracias por la visita. No, gracias, Fernando. Esto es lo que tenemos hoy, a esta hora de la mañana.